ahí. Vamos a introducirnos en nuestro tema de hoy. Y la palabra del Señor dice, cuando usted lo tenga, hermano, dice amén. Primera de Corintios 4:17. Por eso os he dado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Yo quiero hablarle de este personaje llamado Timoteo, que en la Biblia se convirtió en uno de los más colaboradores del apostolado del hermano Pablo. Se convirtió en un brazo muy fuerte del apóstol Pablo, a tal grado que pues el apóstol tenía la libertad de enviarlo a diferentes iglesias, y al enviarlo a esas iglesias tenía la confianza, tenía la seguridad de que lo que iba a ir a enseñar era enseñar obviamente palabra de Dios, pero de la misma forma que el apóstol Pablo lo enseñaba. Por eso note que dice, les envío a mi hijo amado. Note por favor cómo el apóstol Pablo se refiere a él. Se refiere como un hijo amado, pero también se refiere como un hombre fiel al Señor. Tan fiel que obviamente había ganado la confianza de Dios y la confianza del apóstol Pablo para poder enviarlo y trabajar en la obra del Señor. No hay duda, hermano, que uno de los anhelos de Dios en la vida de los creyentes es encontrar en nosotros un colaborador dentro del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, cada uno de nosotros somos llamados a ser parte del avance del reino de Dios, a ser parte del trabajo de la obra de Dios, a ser colaboradores con Cristo. Pero este hombre Timoteo, este joven, porque la Biblia, aunque lo menciona ya como un ministro de Dios y todo, se refiere mucho a su juventud, a la parte de su juventud. Pero lo que a mí me llama la atención es que este hermano Timoteo llegó a ser, dentro de la Biblia, uno de los hombres más reconocidos en la Escritura. En primer lugar, digamos lo que su nombre significa. No sé si fue idea de su padre, que era griego el nombre, o de plano su madre Eunice tuvo que influir o influyó en el nombre que se le iba a poner. Porque Timoteo significa alguien que honra a Dios. Eso significa alguien que honra a Dios. También significa temeroso de Dios, fíjense. Y usted recuerda que en el antiguo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los creyentes buscaban poner inclusive a sus hijos nombres que tuvieran cierta relación con la palabra que Dios estaba trayendo a sus vidas. Por eso en el Antiguo Testamento la mayoría de nombres que se le ponían era porque algo había sucedido, alguna palabra profética, algún don de Dios, algo había sucedido, y así eran los nombres que le ponían. Pero no se equivocaron en Timoteo en ponerle temeroso de Dios o honra de Dios. No se equivocaron. ¿Por qué? Porque llegó a ser, dentro del evangelio, dentro de la palabra del Señor, realmente llegó a ser un hombre que temía a Dios y honraba al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso es lo que Dios quiere también de nosotros, que nosotros seamos colaboradores del reino,
pero alguien que le da a Dios siempre la honra y la gloria que Él se merece. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Quizás usted y yo no tengamos el nombre de Timoteo, pero el deseo de Dios es que le honremos a Él. Quizás usted y yo no tengamos el nombre de Timoteo, pero que debemos ser hombres temerosos de Dios. Ese es el anhelo del Señor. Recuerde usted que Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Dios de los cielos. Entonces, note por favor. Pero fíjese que además algunos traducen el nombre de Timoteo como apreciado por Dios. Fíjense, apreciado por Dios. Por un lado, Timoteo era un hombre que honraba a Dios, que era temeroso de Dios, pero por otro lado, la traducción del nombre Timoteo también significa apreciado por Dios. ¿Y cuántos sabemos que los creyentes somos apreciados por Dios? Que los hijos de Dios somos apreciados por Él. La Biblia dice que Él nos ama, y no solamente que nos ama, sino dice que nos ha amado, hermano, con un grande amor el Señor. No solamente con amor, sino con un amor grande, con un amor elevado. Acompáñenme por favor algunos detalles que yo quiero compartirle de este personaje Timoteo, porque entre las cosas que se destacan de Timoteo es que, por ejemplo, fíjese que de todos los discípulos de Pablo, al único que le dedicaron 2 cartas fue a Timoteo. Al único. Por ahí está Tito, era discípulo de Pablo y le envió una carta. Hizo otra carta para Filemón, pero para Timoteo le hicieron 2 cartas. Es el único discípulo en la Biblia al que le enviaron 2 cartas bíblicas. ¿Qué tan grande personaje habrá llegado a ser este? Por supuesto que llegó a ser grande. Fíjese que el apóstol Pablo lo menciona a Timoteo en 6 cartas que escribió Pablo. Pablo escribió muchas cartas, pero en 6 de las cartas, a Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, a Filemón, lo menciona Pablo a Timoteo también. O sea, como que llegó a ser Timoteo, llegó a ser un discípulo tan amado y tan querido por Pablo, que lo menciona en muchas cartas. Ahora, yo no sé si usted anhelaría eso, pero qué lindo sería, hermano, que cada vez que el Señor hablara de nosotros en bien, ¿verdad? Aleluya. Nos mencionara el Señor como, bueno, usted recuerda que cuando a Daniel le mandaron aquel mensaje, le dijeron: Daniel, eres muy amado en el cielo. Como que tenía una relación muy especial Daniel para con Dios, a tal grado que le mandan el recado, le mandan la respuesta, pero también le mandan a decir: Daniel, allá en el cielo eres muy apreciado. Timoteo, su mismo nombre, apreciado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, déjeme ver esto, hermano. Dios anhela que usted y yo tengamos una relación cercana con el Dios de los cielos. Que seamos un discípulo que trabaja en el reino de Dios, que es colaborador en el reino de Dios, pero que también es mencionado. Déjeme mostrarle por lo menos 3 cosas importantes que se destacaban de Timoteo. La primera está en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. El primer elemento que se destaca de Timoteo
es que Timoteo tenía una fe sincera. Una fe sincera. Dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Ahí estamos. Mire lo que dice. Trayendo a la memoria la fe, ¿qué dice, hermano? No fingida, la fe sincera, traducen algunos textos bíblicos. Trayendo a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y oiga esto, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que se destacaban en Timoteo era la fe que él tenía. Pero es interesante que el apóstol Pablo hace mención o le agrega a la fe un valor importantísimo. Y le agrega el apóstol Pablo, le agrega, es una fe sincera, es una fe genuina, es una fe no fingida. Y por supuesto, con razón llegó a ser un colaborador tan especial para el apóstol Pablo. Porque dentro del reino de Dios, hermano, oiga esto, dentro del reino de Dios, para la obra de Dios, se necesita gente de fe. Se necesita de gente de fe. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios se camina por fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén? En el reino de Dios se camina por fe. La Biblia dice, el justo vivirá por la fe. Si en el reino de Dios es necesario tener gente de fe colaboradora, lo mismo es en nuestros hogares. ¿Cuántos necesitamos hogares que estén llenos con personas que tienen fe? Pero una fe con el valor agregado que el apóstol Pablo dice, una fe sincera, una fe sin fingimiento, una fe sincera delante del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque mire, cuando hay fe en un lugar, cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa puede suceder. Cuando hay fe en un hogar, cualquier cosa puede suceder. Cuando hay fe en una familia, hermano, el Señor se puede mover en ese ambiente. ¿Por qué? Donde hay fe, hay libertad para que el Espíritu de Dios se mueva. Cuando hay incredulidad, entonces el Señor no se puede mover allí. Por eso, aún, mire, hermano, qué bueno es que aún cuando sintamos alguna incredulidad, porque no vaya a creer, hermano, que la incredulidad no nos puede alcanzar a nosotros. Nos puede alcanzar a cualquiera. En los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad le puede faltar a uno la fe. Pero yo bendigo a Dios porque aún en su palabra el Señor nos recomienda que aún cuando tengamos esos momentos de incredulidad, podemos clamar a Dios diciendo como aquel hombre, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Se acuerda aquel hombre que le dijo al Señor, que le dijo, no creas, no crees solamente, le dijo el Señor, cree? Pero hubo uno de los hombres que estaban siendo probados en su fe, estaba siendo sanado, necesitaba ser sanado su hijo, y entonces el Señor le dijo que creyera, cree. Pero él, de plano que allá adentro había una revolución, y le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Eso quiere decir que aún en nuestros momentos difíciles podemos clamar a Dios, y el Dios que es grande en misericordia puede ayudarnos para tener la fe que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero volvamos a Timoteo. Timoteo era un hombre de fe. Era un hombre que por la fe que tenía había llegado a ser
un colaborador de Dios. Entonces, hermano, usted y yo somos llamados a ser gente colaboradora. Pero para poder ser un colaborador del Señor, necesitamos tener fe. Usted ve desde el principio Abraham teniendo fe, David teniendo fe, Isaac teniendo fe. Los hombres y las mujeres que han tenido fe en Dios nunca son avergonzados, hermano. Los hombres y las mujeres que siempre han tenido fe tendrán sus pruebas, tendrán sus batallas, tendrán sus dificultades, inclusive diría yo, tendrán sus caídas, porque la Biblia dice 7 veces cae el justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Pero la gente de fe es siempre auxiliada por el Dios de los cielos, es siempre bendecida. Y Timoteo tenía esa fe. Vayamos a Hebreos capítulo 11. Y en Hebreos capítulo 11, a partir desde el versículo 1, el Señor muestra lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Hebreos capítulo 11, leemos en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, en realidad, hermano, la fe no es, la fe como no es algo tangible, no es algo que podamos palpar, pero es tan importante, hermano, porque la fe consiste en la esperanza de lo que usted y yo estamos esperando. La esperanza de lo que estamos esperando. Es la certeza de lo que se espera. Déjeme hacerle una pregunta, hermano, antes de continuar hablando acerca de la fe. ¿Cuántos hoy venimos esperando algo de Dios? Usted vino a orar. Bueno, yo espero que haya venido a orar, ¿va? Pero ¿cuántos venimos esperando algo de Dios? Eso es fe. Eso es fe, venir a la casa del Señor, venir a la presencia del Señor diciéndole: Señor, Señor, estoy esperando algo de ti, Señor. Algo que de lo cual puedo estar seguro de que tú vas a obrar, porque es la certeza. Oiga por favor, esto es la certeza de lo que se espera. Es decir, seguridad de lo que estamos esperando. Si usted y yo venimos a pedirle al Señor, pero venimos a pedirle: Señor, yo te lo pido, pero yo sé que no va a pasar. Aleluya. Entonces no tenemos la certeza, no tenemos la seguridad, no tenemos la esperanza. Pero cuando oramos diciéndole: Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Señor, yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. Señor, yo creo que tú puedes hacerme un milagro. Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Y si de repente en el camino se le presenta la incredulidad, dígale al Señor: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Como aquel hombre que de plano, mire qué fe más sincera. A mí me impresiona ese dicho de ese hombre, cuando le dice al Señor: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Sabe por qué me llama la atención esa frase? Porque él estaba siendo sincero. Estaba siendo sincero con Dios. Señor, yo lo creo que tú puedes hacer un milagro, pero a veces la fe me falta. A veces, Señor, la incredulidad me agarra. Señor, a veces se me nubla la mente. ¿O no le ha pasado a usted, hermano? ¿No le ha pasado a usted que como que se nubla mire, acaba de estar diciendo uno: Señor, yo creo que tú vas a hacer el milagro, pero y después uno piensa: pero si no lo haces. Aleluya. Eso es incredulidad. No es que usted sea incrédulo o yo sea incrédulo totalmente. Lo que está pasando es que hay momentos en que el dardo de incredulidad aparece en nuestra vida.
Y entonces me encanta oír lo que dice el hombre. Dice: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Como siendo sincero con el Señor, diciéndole: Señor, yo te creo, pero a veces me agarra algunas dudas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la escritura en Hebreos 11:1: en la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El milagro o lo que estamos esperando quizás no lo vemos ahorita, pero estamos convencidos de que Dios puede hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es fe. Con razón, hermano, cuando Pablo vio en Timoteo esa fe que él tenía, por supuesto que lo llamó para que se uniera al trabajo de la obra de Dios. Ahora, era una fe que no la había producido totalmente él, era una fe que había aprendido de su madre Eunice y de su abuelita, ¿cómo se llamaba, hermano? Loida. Ahora, esto vale la pena mencionarlo, porque cuando usted y yo somos hombres y mujeres de fe, también estamos siendo ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras generaciones. Si usted y yo somos gente que no tiene fe, también eso estamos enseñando. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando nuestros hijos ven en nosotros alguien que no tiene fe, eso lo están aprendiendo ellos. Eso lo están aprendiendo. Timoteo lo aprendió de su madre. Pablo lo dice con claridad: Timoteo, la fe no fingida que tú tienes vino de tu madre Eunice y de tu abuela Loida. Ahora, para ser colaboradores del reino tenemos que ser gente de fe, pero tenemos que aprender. Eso quiere decir que la fe no nace, la fe se aprende. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? La fe no nace, se aprende. ¿Y cómo se aprende? ¿Sabe cómo se aprende, hermano? Oyendo palabra. Porque la fe viene, ¿por qué dice, hermano? Por el oír. Por eso cuando usted y yo leemos en la Biblia que el Señor abrió el mar rojo para los israelitas, esa es palabra de fe para nosotros. Que cuando la oímos, aprendemos que se puede tener fe. Que Dios puede abrir caminos donde no hay, eso es fe. Que la palabra dice que los hombres creyeron y el Señor les hacía milagros, eso es fe. Por eso vale la pena oír la palabra, vale la pena leer la escritura, porque ahí están todos los ejemplos de fe que usted y yo necesitamos para también tener nosotros la fe. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hay un segundo elemento. Hay un segundo elemento que se destaca de Timoteo, y es que tenía Timoteo un profundo conocimiento de las escrituras. Y esto es importante. Timoteo era un hombre de fe. ¿Por qué tenía tanta fe? Porque conocía la palabra. Yo le acabo de decir que la fe viene por el oír palabras, ¿sí? ¿Y sabe por qué tenía tanta fe Timoteo? Porque conocía la palabra. Sabía la escritura. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. El mismo apóstol Pablo da testimonio de cómo Timoteo conocía la palabra. 2 de Timoteo 3, versículo 15. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice la escritura: y que desde la niñez, oiga, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Fíjese, hermano, que este texto remarca, como otros textos de la Biblia, remarca la importancia que nuestros niños desde su temprana edad empiecen a oír palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Desde su temprana edad. El niño no necesita tener un año para oír palabra de Dios, no. Desde que nace puede empezar a oír palabra de Dios. Desde, inclusive, mire, hermano, está comprobado, los médicos, la ciencia lo aprueba, que los niños desde que están en el vientre de sus madres pueden oír palabra, pueden oír. Por eso es que los médicos o algunas personas recomiendan que aun cuando está en el vientre se les hable con cariño, se les hable con amor, pero mire, hermano, se les hable con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque desde antes de que nazcan, los niños ya están oyendo palabra de Dios. Fíjese, hermano, cuán importante es el poder compartir con ellos. Mire cuán importante fue para Timoteo ese nombre. Timoteo, el que honra a Dios. Timoteo, el que teme al Señor. Timoteo, el que es apreciado por el Señor. Por eso, cuando usted y yo ponemos nombre a nuestros niños, hermano, debemos ser cuidadosos con qué le ponemos. Aleluya. Alguien en alguna ocasión me preguntó a mí, hermano, ¿y está bien si le pongo Jezabel a la niña? ¿Qué? Le dije yo. Es que se oye bonito. Sí, pero ya sabe quién es Jezabel. Ya sabe lo que significa Jezabel. Ya sabe lo que es, qué personaje es Jezabel en la Biblia. Ahora, cuando ya le expliqué uno por uno qué significaba, digo, uy, ya pues no, digo. Por supuesto, ¿y quién le va a querer poner un nombre que tiene tanta connotación maligna, espiritualmente hablando? Jezabel en la Biblia, hermano, es un espíritu terrible. Pero a veces por desconocimiento se puede caer en eso. Pero de plano, cuando yo me imagino que cuando el papá de Timoteo, que recuerde que no era judío, el papá de Timoteo era griego y su madre era judía. Pero yo me imagino que de alguna manera la mamá tuvo que influir, ¿verdad? O sea, yo quiero que me le pongan así. No, se va a llamar, y ha de haber dicho el papá algún nombre griego, ¿verdad? Olympus. Déjeme pensar. Olympus es griego, es un nombre griego, es un dios griego. Le vamos a poner Olympus a este muchachito. Yo me imagino a saber cuánto habrá orado Eunice, a saber cuánto habrá clamado al Señor, pero logró hacer que el padre no le pusiera un nombre tan terrible fuera del reino de Dios. No, le puso uno que honra a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, debemos ser cuidadosos en eso, porque desde ahí comienza nuestra enseñanza y nuestra influencia en el bien de nuestros hijos comienza aún desde el vientre de su madre. ¿Cuánto me están entendiendo? Bueno, pero veamos, estamos en la parte de las Sagradas Escrituras. Y note por favor que Timoteo era un niño que había oído la palabra del Señor desde su niñez. Con razón llegó a ser un hombre tan colaborador y tan especial dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque había conocido la palabra desde su niñez. ¿Cuánta palabra
están oyendo nuestros niños? Es importante eso. ¿Cuánta palabra conocen nuestros niños del Señor? Y fíjense, hermano, que yo he llegado a la conclusión de esto. Quizás a veces no logremos ver todavía en su niñez, en las etapas de adolescencia y en las etapas de juventud, muchas veces no se logra ver todavía lo que la palabra que aprendió está haciendo en él. A veces no se logra ver, no se mira. Sobre todo cuando los jóvenes pasan o los muchachos pasan por esas etapas tan críticas de su vida, donde los alcanza la rebeldía, los alcanza la apatía, los alcanza la indiferencia, y entonces como que no se logra ver nada. Pero si aprendió, ojo con esto, si aprendió palabra desde su niñez, la palabra de Dios va a dar fruto en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es importante saber si aprendió. Eso es importante. Porque una cosa es que esté recibiendo clase y otra cosa es que esté aprendiendo. ¿Sabe cómo puede usted involucrarse en eso? Pregúntele después de cada clase qué aprendió, ¿verdad? Llega a casa o va en el... Mire, hermanos, no se requiere ni tanto tiempo, hombre. En el carro, sale de la iglesia, va en el carro y entonces en el carro, antes de que se duerma, ¿verdad? Antes de que se duerma, usted le pregunta, ¿y qué aprendiste en la clase? ¿Y cuál fue el texto de memorizar? Si no le dijo nada, es que no aprendió nada. De plano. Si no le dijo nada, no aprendió. Ahí sí preocúpese. Ahí sí preocúpese. Porque la clave de Timoteo es que has sabido, es decir, has aprendido desde tu niñez las sagradas escrituras. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, pero si usted lo oye decirle, sí, hablamos de Timoteo, y fíjese que la maestra dijo tal y tal cosa, y el texto bíblico no me lo aprendí todo, pero parece que era este. Está aprendiendo. Eso es señal que está aprendiendo. Siéntase bienaventurado y siéntase dichoso, porque esa palabra en su tiempo va a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Va a dar fruto en su tiempo. Porque así dice la Biblia, la palabra del Señor no vuelve vacía. La palabra del Señor da fruto en su tiempo. Y Timoteo, hermano, ¿quién hubiese creído? Yo no sé qué era lo que pensaba Eunice cuando le estaba enseñando la palabra, porque le cuento que quienes enseñaban la palabra del Señor en el tiempo de los judíos era la mamá a los niños. Desde la edad, un judío, desde la edad de 0 años hasta los 12, estaba casi totalmente a cargo de su madre. Porque el padre y los mayores estaban en sus labores. El niño estaba totalmente a cargo de su madre. Y era la madre la que recitaba, la que enseñaba palabra de Dios, la que le recitaba versos, la que se ponía a estudiarle, la que se ponía a darle palabra del Señor. A los 12 años, un niño judío era trasladado al cuidado del padre, porque ahí el padre le empezaba a enseñar el oficio que el padre tenía. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero ese niño a los 12 años era chispa con la palabra.
Y si no, mira el gran ejemplo. ¿A qué edad se quedó Jesús en el templo? Olvidado. ¿Se acuerda? Cuando lo llevaron a Jerusalén y se les quedó 3 días. Al tercer día se dieron cuenta que no iban. Uy, qué descuidados. No. Es que iban como en caravanas familiares. Y seguramente, pues por ahí andaba el muchachito, ¿va? Ahí andaba Jesús, caminando, jugando con los demás y todo. No se dieron cuenta. Al tercer día se dieron cuenta que se había quedado en Jerusalén, donde lo hallaron a los 12 años. Lo encontraron en el templo, hablando de la palabra. Dice la Biblia que les estaba preguntando a los rabinos, y los rabinos le contestaban y también le preguntaban, y se maravillaban de la sabiduría que tenía Jesús. Pero ¿de dónde había aprendido ella? Le habían enseñado su madre. Por eso Pablo resalta tanto la labor de Eunice. La fe que tienes es la fe que tu madre Eunice y tu abuela Loida han tenido. Y da testimonio ya en otro capítulo y dice: Timoteo desde la niñez ha sabido las escrituras. Ahí no le dice es Eunice la que te enseñó, pero es prácticamente lo que está diciendo. Por eso, hermanos amados, si usted y yo tenemos todavía niños chiquitos, usted tiene una tremenda labor que hacer. La tremenda labor de enseñar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que cuando sea viejo no se aparte del camino del Señor. Dele un fuerte aplauso a Dios. ¡Aleluya! Entonces, mire qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo. ¿Cómo llegó a ser Timoteo un hombre tan especial en la Biblia? Porque era conocedor de la palabra de Dios. Si usted y yo queremos ser colaboradores de Cristo, hermano, necesitamos conocer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Tercer elemento destacado en la vida de Timoteo. La encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2. Versículo 16 de los Hechos, verso 1 y 2. Dice: después llegó a Derbe, está hablando de Pablo, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Oiga esta parte. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Tercer elemento. Timoteo se destacaba por el buen testimonio que él tenía. Era destacado por su fe. Era destacado porque conocía la palabra. Y era destacado porque tenía buen testimonio. Pero el que daba buen testimonio, esto es interesante y es importante. El que daba buen testimonio no era solo la mamá, porque la mamá quieren tanto a los niños, ¿va, hermano? O los papás, ¿verdad? Pregúntele a una mamá cómo se porta el niño. Si mi niño se porta bien, dice, pero re bien, viera que no hace nada. Porque es la mamá, es el papá. Siempre van a decir lo mejor. No, pregúntele a otro. Porque de Timoteo no lo decía Eunice, ni siquiera la abuelita, que también lo hubiera defendido, ¿va? Lo amaba tanto que hubiera dicho: Timoteito, es un primor ese niño. No.
todo el pueblo de Iconio y todo el pueblo de Listra daba testimonio que Timoteo era un buen joven. Ese es un buen testimonio. Un testimonio que no viene de alguien muy cercano, sino de toda la gente. Con razón el apóstol Pablo dijo, lo llamó y lo invitó. No sé, no dice la Biblia exactamente cómo fue la invitación, pero la Biblia dice que tomó a Timoteo y se lo llevó para la obra del Señor. ¿Cómo le habrá hecho la invitación? No aparece en la Biblia. Pero que le hizo la invitación. Dice, ¿te quieres unir conmigo al trabajo de la obra de Dios? ¿Quieres ir? Y Timoteo, hermano, de inmediato, sin pensarlo dos veces. Es impresionante los llamados de Dios en el reino de Dios. No solo Jesús hacía los llamados, ven y sígueme. También Pablo llamó a Timoteo y Timoteo estuvo listo para irse. Pero tenía las tres cosas imprescindibles que debe de tener alguien que va como colaborador dentro del reino de Dios. Tiene que ser un hombre de fe, un hombre que conoce la palabra de Dios y un hombre de buen testimonio. Con razón, el impacto que tuvo Timoteo en la obra de Dios fue tan fuerte. Porque después de Pablo y después de los apóstoles, Timoteo tiene un trabajo dentro de la obra de Dios impresionante. Pablo lo mandaba para una iglesia para que fuera a consolar, a exhortar. Lo mandaba a otra iglesia para corregir, para establecer. Lo mandaba a otra iglesia para enseñar las doctrinas erróneas y que los trajera a la verdad. Los mandó a diferentes lugares. Y en todos los lugares donde era enviado, hacía un buen trabajo. Llegó a ser un colaborador fuerte dentro de la obra de Dios. Pero tres cosas imprescindibles que no deben de faltar en un colaborador: fe, conocer las escrituras y buen testimonio. Póngase de pie. Si hoy el Señor te llamara para que trabajaras en su obra, ¿encontraría esos tres elementos en nosotros? Si no lo encuentra, pues lo único que debemos hacer es decirle: Señor, yo quiero tener esas tres. Yo quiero tener esas tres características. Yo quiero ser colaborador dentro de tu reino, dentro de tu obra. Póngase de pie, levanta sus manos al cielo en el nombre de Jesús. Y le pedimos al Señor esta noche que así como Timoteo fue llamado a ser un colaborador, que el Señor use nuestra vida para ser un servidor de Él, una servidora de Dios, un hombre y una mujer al cual Dios pueda usar dentro de su reino. Cerramos nuestros ojos y si alguien quiere venir aquí adelante para decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ser colaborador en tu reino. Yo quiero ser alguien en quien tú puedas confiar. Pablo dice de Timoteo: un hijo amado, pero fiel al Señor. Que Dios pueda decir de nosotros eso. Que Dios pueda trabajar en nuestra vida hasta involucrarnos en su obra, de tal manera que el Señor pueda usar nuestra vida como un instrumento en las manos del Señor. Dios envió a Ananías a orar por Pablo y le dijo: